En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Una vez más te saluda tu hermano en Cristo Rubén Chacón Villarroel. Buen día, bonito día, bendito día en Cristo Jesús. Gracias a Radio Ágape que nos permite este contacto para seguir compartiendo a la luz de las Escrituras acerca de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, nuestro programa número 28, continuaremos comentando el capítulo 19 del libro de Génesis. En el programa anterior no terminamos, todavía hay varias cosas interesantes que comentar de ese capítulo, que en resumen nos dejó un aspecto de Dios, del carácter de Dios, que es necesario también conocer si queremos conocer verdaderamente a Dios. Y es el hecho de que Él es justo. Dios es justo. Y por lo tanto, hay necesariamente, a la luz del carácter de un Dios justo, hay un juicio. Hay un juicio del cual únicamente se puede escapar recurriendo y creyendo en aquel que tomó nuestro lugar en el juicio de Dios, que tomó nuestro lugar al hacerse objeto de la ira de Dios por nuestros pecados, por los pecados nuestros que merecían la ira y el castigo de Dios. Bien, continuaremos con eso, muy interesante, y vamos a comenzar orando con una canción de nuestro hermano Marco Witt que se llama Tu misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da aquello que merecemos. Todo hombre y toda mujer es pecador. Y no importa el pecado. No importa si el pecado, a juicio de una sociedad, es el más grave, el más terrible, o si es el pecado más pequeño. Todos somos pecadores y somos objeto del juicio de Dios. Pero Dios, a los que están en Cristo, a los que se cobijan, se refugian en Cristo, quien tomó nuestro lugar en el juicio de Dios, son libres y no reciben lo que merecen. Eso es la misericordia de Dios. Dios ha hecho misericordia con todos aquellos que creen y que se refugian en Jesucristo. En Él somos librados y no recibimos aquello que merecemos. Cuando Dios no nos da aquello que merecemos, eso es su misericordia. Así que, como una oración, declaremos la misericordia de Dios junto a nuestro hermano Marco Witt con su canción Tu misericordia. Misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.
tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo vago en mi vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Y tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor. No lo alcanzo a comprender, pero gracias yo te doy por tu amor incomparable. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias, es que estamos en pie todavía. Bendito es el Señor. Y esto lo estamos diciendo para entrar en materia a propósito de Génesis capítulo 19, donde hemos leído el relato de la destrucción mediante fuego y azufre de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y que solo por la misericordia del Señor, como lo confesó el mismo Lot, solo por la misericordia del Señor ellos fueron librados. Y estábamos diciendo en el programa anterior que nosotros no somos mejores que los habitantes de Sodoma, que fueron objeto del juicio, de la ira de Dios. Y miramos algunos textos en el Nuevo Testamento donde la Escritura muestra en palabras directas de Jesús que el mayor pecado de todos, el que merece el castigo más terrible de todos, no son los pecados que muchas veces los hombres buscamos. Nosotros hacemos categorías de pecado. Para cada uno de nosotros algunos pecados son más graves que otros. Pero para el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquellas personas, familias o ciudades que rechazaron a Jesucristo. Porque rechazar a Jesucristo es el único pecado que no tiene perdón.
Pues ¿cómo podrías ser perdonado si estás rechazando al que perdona todos los pecados? Si tú rechazaras al único que puede salvarte, Él es el único Salvador, el único que puede, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario, perdonarte de todos tus pecados. ¿Cómo podrías ser perdonado si rechazas al único que puede perdonar tus pecados? Ese es el único pecado que no tiene perdón y que te hace entonces merecedor del infierno. Todos los demás pecados, absolutamente todos, pueden ser perdonados. Para eso murió Jesucristo. Y todos somos pecadores. Y no hay otra posibilidad de escapar, no importa cuál sea tu pecado, no hay otra posibilidad de escapar del juicio de Dios sino creyendo en Jesucristo. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué todos somos pecadores si no todos tenemos el mismo pecado? ¿Y por qué todos, por ser pecadores, somos merecedores del juicio de Dios? Cuando hay pecados más graves y más feos, y a lo mejor tú dices, yo no soy como estos otros sí que son pecadores. Nosotros tendemos a agravar los pecados de otros y a minimizar los pecados nuestros. Es una actitud muy humana. Los defectos de los demás son terribles. Los pecados nuestros son errores, cosas pequeñas, comunes, normales. Porque ¿quién no se equivoca? ¿Quién no miente? ¿Quién no comete errores? Pero no es así para el caso de Dios. Fíjate que la Escritura dice que en Dios no hay ningunas tinieblas. Ni la más oscura tiniebla, ni la más grande tiniebla, pero tampoco la más mínima tiniebla, la más pequeñita oscuridad, tampoco está en Él. Por lo tanto, cuando Dios va a juzgar las tinieblas, como en Él no hay ni grandes tinieblas ni pequeñas tinieblas, Él va a juzgar toda tiniebla. Toda tiniebla, porque en Él no hay ninguna tiniebla. Así que es más o menos lo mismo si tu tiniebla es grande o pequeña, ante el juicio de Dios, ante el carácter de Dios. Tú no sales libre. Tú no eres declarado inocente, eres declarado culpable también. Y esta situación, esto que hemos leído de Sodoma y Gomorra, nos tiene que hacer pensar a todos nosotros. Y quiero que miremos juntos, sigamos mirando en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 13, porque me parece que el Señor Jesucristo en este punto fue tan claro. Lucas capítulo 13, en el versículo 1, el Señor colocó una enseñanza muy clarificadora a este respecto. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Imagínense qué terrible. Estos galileos estaban ofreciendo sacrificios al Señor y vino Pilato, los mató y mezcló la sangre de estos galileos con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Y entonces el Señor pregunta, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Atención con la pregunta, es muy interesante porque la primera respuesta que se nos viene a la mente es por supuesto. Aunque todos los galileos sean pecadores, estos tienen que haber sido más pecadores porque como fueron asesinados y la sangre de ellos mezclada con los sacrificios, con la sangre de los sacrificios que ofrecían. Me parece que la mayoría de nosotros diría que sí. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? La respuesta es sí, eran más pecadores. Por eso murieron como murieron. Pero la respuesta de Jesús dice, os digo no. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Porque la tendencia humana es a pensar que, puesto que yo no tengo los pecados groseros de otros, el engaño se produce, entonces decir, entonces yo soy una persona aceptable. Porque no tengo los pecados groseros de otros, entonces el engaño se produce y tendemos a pensar que somos personas rectas por el hecho que no tenemos los pecados graves de otros. Y lo que Jesús está diciendo es, no, ustedes no conocen el carácter de Dios, si no se arrepienten, ustedes también, ustedes que no fueron asesinados por Pilato, ustedes también van a perecer. Ese es el tema de fondo. Por eso la Escritura dice que en lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Porque el Dios que va a juzgar a ese otro que tú estás condenando, también te va a juzgar a ti, que a lo mejor no tienes ese mismo pecado, pero también eres pecador, que a lo mejor no tienes una gran tiniebla, pero tienes una pequeña tiniebla. Y Dios, que es santo y justo, no va a perdonar al que tiene una gran tiniebla y tampoco te perdonará a ti que tienes una pequeña tiniebla. Todos pereceréis igualmente. Y pone otro ejemplo. Otro ejemplo de la vida de aquella época y que es muy interesante porque nosotros también estamos escuchando noticias todos los días como estas, ¿no? Y pone otro ejemplo, dice, aquellos 18 personas sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Todos los días estamos escuchando noticias de gente asesinada, de gente que muere en accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor vuelve a preguntar, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y la respuesta es que a nosotros nos parece que sí. La respuesta del Señor, os digo, no. No, estás equivocado, estás juzgando mal, estás discerniendo mal. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué te parece? Esa es la condición humana. Todos somos pecadores, todos merecedores del justo juicio de Dios, y hay una sola manera de escapar del juicio de Dios, que es la manera como escapó Lot y su familia, y es refugiándonos en la gracia, en la sangre, en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo. No hay más. De lo contrario, todos perecerán, todos pereceréis igualmente. Volviendo entonces al caso de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, donde la maldad de esas ciudades llegó al colmo, llegó hasta el cielo, hasta lo sumo, de tal manera que ya no podía ser soportable más y fueron destruidas. Quiero que miremos ahora en Lucas capítulo 17, un capítulo muy interesante porque está dedicado a las instrucciones que le dio el Señor Jesucristo a sus discípulos respecto a su segunda venida. Y entonces les dice lo siguiente. Lucas capítulo 17, 26. Lucas 17, 26. El Señor da algunas señales de cómo estará la condición de la humanidad cuando esté próximo el retorno de Cristo en su segunda venida. Dice el Señor, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Nota que está usando la palabra días en plural, o sea, está queriendo decir los días previos. La condición en que estará la sociedad, la humanidad, en los días previos a la venida de Jesucristo. Cuando habla de la venida del día de Jesucristo, el día de la segunda venida, habla del día en singular. Pero aquí está hablando de días en plural, para que entendamos que está hablando de la condición previa antes del regreso del Señor. Repito, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces la pregunta era, antes del diluvio, ¿cuál era la condición en que vivía la gente en esa época? Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento.
hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Llama mucho la atención que el Señor podría haber puesto como características de la sociedad de aquellos días cosas mucho más graves que las que menciona aquí. Cuando pasamos por ahí por Génesis 6, comentamos que la tierra se había llenado de violencia y que todo pensamiento de los seres humanos en esa época era de manera continua el mal. O sea, todos vivían elaborando el mal, haciendo el mal, pensando el mal. Había guerra, había violencia, había matanza, había destrucción. Una corrupción completa. Sin embargo, acá el Señor no rescata esos elementos que son tan graves y dice que en esos días comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pregunto, ¿es que acaso comer es pecado? ¿Es que acaso beber es pecado? ¿Es que acaso casarse es pecado? ¿Y entregar a los hijos en casamiento es pecado? No. Está mencionando cosas de la vida común, cosas cotidianas, que en sí mismas no son pecaminosas. Y llama mucho la atención que esté describiendo los días de Noé en esos términos, pudiendo mencionar cosas gravísimas. Continuó, fíjese, 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, porque interesa comentar los días de Lot, porque en eso estamos, Génesis 19. O sea que los días previos al retorno de Cristo a la tierra por segunda vez, encontrará a la sociedad como en los días de Lot. Y entonces lo describe, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y otra vez llama la atención de que uno dice, ¿por qué el Señor no rescató para caracterizar la sociedad previa a la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no la caracterizó con los pecados que están comentando aquí en Génesis 19? Porque el Señor no dijo que era una ciudad llena de homosexualismo. ¿Por qué no la describió como una ciudad, como los días previos, como días de perversión sexual? ¿Por qué no lo hizo así? Y a mí por lo menos me asombra, no sé si a ti, dice que en los días de Lot la gente vivía ocupada en comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Y otra vez te hago una pregunta, ¿acaso esas no son cosas de la vida común, de la vida cotidiana? ¿Son pecaminosas? En sí mismas no son pecaminosas. No es pecaminoso edificar, no es pecaminoso plantar, comprar, vender, comer, beber. Son cosas que hacemos cotidianamente, son parte de la vida cotidiana y no son pecaminosas. Sin embargo, dice que la gente estaba ocupada en estas cosas y cuando vino el diluvio, los destruyó a todos, y cuando descendió fuego del cielo, destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra y todos fueron destruidos. Y que así será el día en que el Hijo del Hombre también se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Génesis 19? Él está diciendo, entonces, por eso les decía yo en el programa anterior, no somos mejores que los ciudadanos de Sodoma. Porque esa condición final de corrupción completa o de violencia completa como en los días de Noé, a eso no se llega de la noche a la mañana. Hay un proceso de degradación, hay un proceso de descomposición, hasta que se pudre todo, hasta que todo se echa a perder, hasta que se corrompe todo. Y Jesús está diciendo cómo llegó a corromperse totalmente la sociedad en los días de Noé y en los días de Lot. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza a descomponerse todo? ¿A corromperse todo? ¿A pudrirse todo? ¿Cómo comienza? Cuando la gente
se ocupa de estas cosas y se olvida de Dios. Cuando estas cosas que son legítimas, que pertenecen a la vida cotidiana, que no son pecaminosas en sí mismas, toman el control y el afán de toda nuestra vida y no hay lugar para Dios. De tal manera que estas cosas que son legítimas y buenas y necesarias se vuelven ídolos, se vuelven pecados, porque nos alejan de Dios, nos apartan de Dios, nos centramos en ellas y vivimos para estas cosas. No vivimos para el Señor, no vivimos para Dios, vivimos para comprar, para plantar, para vender, para edificar, y se nos va la vida y el corazón está ocupado en esas cosas, y el tesoro de nuestro corazón está en estas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces una sociedad como en los días de Noé, o como en los días de Lot, o como en nuestra sociedad, para discernir entonces qué tan cerca estamos del regreso del Señor, no necesita necesariamente estar en el estado, en el grado de corrupción más alto, donde todo está podrido. No necesariamente. Ya estamos como en los días de Lot, ya estamos como en los días de Noé, cuando estamos afanados y nuestra vida consiste en estas cosas y Dios no tiene lugar ni tiene espacio en nuestra vida, en nuestra sociedad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? Tenemos que trabajar para vivir y tenemos que vivir para el Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, para mí vivir es Cristo. Y como para mí vivir es Cristo, cuando yo muera, morir será ganancia. Ese es el punto. Ese es el desafío. ¿Vives para comer o comes para vivir? ¿Te casaste para ti o te casaste para el Señor? ¿Vives para el dinero o usas el dinero para vivir para el Señor? ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Porque donde esté el tesoro, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, al igual como tuvo que escapar Lot, dice Lucas 17:31, dice, en aquel día en que el Hijo del Hombre se manifestará, entonces dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. Porque en ese día se conocerá el tesoro de tu corazón. Donde esté tu tesoro, en ese día se revelará. Si son los bienes de tu casa, entonces vas a correr hacia los bienes de tu casa. Si es tu familia, si es tu esposo, tus hijos, entonces te aferrarás en ese día a lo que tu corazón ama, a lo que tu corazón tiene por el tesoro máximo. Pero si nuestro tesoro es Cristo, y eso no significa que no tengamos que amar a nuestros hijos, o que no tengamos que valorar las cosas que tenemos, pero no pueden ocupar el lugar de Cristo, porque cuando ocupan el lugar de Cristo se convierten en ídolos, y nos volvemos idólatras. Cristo es nuestro tesoro, y por lo tanto si viene el Señor, si regresa el Señor, si en este día regresara el Señor, vamos a correr a Él. No desciendas a tomar tus bienes. Si estás en el campo, no vuelvas atrás a rescatar tu dinero, tus bienes. Al contrario, correremos al amado de nuestra alma, al amado de la iglesia, al tesoro de nuestro corazón. Y entonces aquí volvemos otra vez a Génesis 19 y dice, acuérdense de la mujer de Lot. No solo acuérdense de los días de Lot, de cómo era la vida en los días de Lot, acuérdense también de la esposa de Lot. Entonces vamos a Génesis 19, donde estábamos leyendo, y vamos a considerar el versículo que justamente dice qué le pasó a la mujer de Lot. Habíamos leído hasta el versículo 25,
vuelvo a repetir, Génesis 19:25, destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, incluso destruyó el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, sin que su marido se diera cuenta, y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. En la NBI dice, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué Jesús saca a colación aquí en Lucas 17, versículo 32, que debemos acordarnos de la mujer de Lot? Lo está sacando en el contexto de decir que no hay que mirar atrás. Y uno pudiera pensar aquí, probablemente tú te has hecho esta pregunta muchas veces. ¿Por qué un pecado tan severo? ¿Por qué un castigo tan severo para una simple mirada atrás? Recuerden que la orden de los ángeles: escapen, corran y no miren atrás. ¿Por qué un castigo tan severo, quedar convertido en estatua de sal? Si tú recorres esas regiones, yo he tenido la oportunidad de recorrerlas, la zona de la llanura del Jordán, donde existieron estas ciudades, hay monumentos de sal. Está la cantidad de sal que está arrojada ahí en esa zona, que hay montículos de sal que tienen algunos la figura humana, o parecen una figura humana. ¿Por qué un castigo tan severo para una simple mirada atrás? Pero Jesús está diciendo, acuérdense de la mujer de Lot, y lo que está queriendo decir aquí es muy claro en el contexto que está hablando Cristo, que no fue una simple mirada. Lo que está diciendo es que la esposa de Lot miró atrás, deseando, amando lo que dejaba. Le pesaba salir. Le dolía salir. No quería salir, porque su tesoro estaba en las cosas que dejaba. En su casita propia, en su autito, en su sueldo, en sus bienes, en sus plantitas, en su piscina, en su patio, en sus árboles. ¿Te das cuenta? Y en eso se nos va la vida. Y pensamos que la vida consiste en la abundancia de los bienes que se poseen. No, amigos y amigas, no. La vida no consiste en eso. No podemos hacer de los medios nuestro fin. No podemos hacer de las cosas temporales el propósito y el sentido de nuestra vida. Fuimos creados para conocer a Cristo, fuimos creados para la vida eterna, fuimos creados para vivir amando, sirviendo y siguiendo a nuestro Señor. Y todas las demás cosas cooperan, todas las demás cosas son necesarias en este objetivo. Vivimos para Cristo y morimos para Cristo. Así que acuérdense, dice, de la mujer de Lot. Tenemos que acordarnos hoy día. Hoy día tenemos que nuestro corazón desarraigarlo de las cosas de este mundo. El apóstol Pablo va a decir en una de sus cartas, dice que la forma de vivir de un cristiano en esta vida es que o sea como si no poseyese. Es decir, que no conquisten tu corazón. Tenlas, pero de una manera desarraigada. No ames lo que tienes. Ama al Señor. Ama al Señor, concentra tus fuerzas, tu energía en amar al Señor. Las cosas de este mundo son pasajeras. Hoy las tenemos, mañana no las tenemos. Además el Señor dijo, los ladrones las roban, a propósito de tanto robo, de tanto asalto. Pero también el óxido las corroe, las corrompe, las destruye.
Tenemos un vehículo y más adelante tenemos que renovarlo. Y tenemos bienes y cosas de artefactos tecnológicos, pero se queman, se gastan y hay que estar constantemente. Tenemos que desarraigar nuestro corazón de este mundo, de las cosas de este mundo. Tenemos que tenerlas como si no las tuviésemos. Tenemos que disfrutarlas como si no las disfrutásemos. En la medida justa, en la medida correcta, sin que se vuelvan ídolos, sin que tomen el lugar de Cristo en nuestro corazón, sin que se conviertan en ídolos, porque la palabra de Dios te va a decir: guárdate de los ídolos. Y resuenan las palabras de Cristo: si alguno ama a padre o madre más que a mí, si alguno ama a hijos o a hijas más que a mí, si alguno ama su vida más que a mí, entonces no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Así que imagínate lo que dice después del 17:32 de Lucas, donde dice: acordaos de la mujer de Lot. Dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Esta es una máxima que nos tiene que conducir en la manera de vivir nuestra vida cristiana en este mundo, en esta tierra. ¿Cuál es esa manera? No procurando salvar nuestra vida, porque el que procura salvarla la pierde, sino que tenemos que vivir perdiendo nuestra vida, porque esa es la manera de salvarla. No te arraigues en este mundo, no eches tus raíces aquí, no pongas tu fundamento aquí. Ten todas las cosas en la medida justa, valóralas, ámalas, aprécialas en la medida correspondiente. Pero tenemos que velar y cuidar nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Muy bien, amigos, hemos orado al comenzar confesando la misericordia del Señor. Dijimos que la misericordia es que Dios no nos ha dado lo que merecíamos, porque lo que merecíamos recayó sobre Cristo. Y todos los que se refugian en Cristo, entonces reciben la misericordia de Dios, y Dios no te da lo que merece. Cantemos ahora con alegría que las bondades del Señor, que la fidelidad del Señor y que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y hay una canción clásica que se titula precisamente Nuevas son cada mañana, interpretada por el grupo 33 DC, 33 después de Cristo. Ese es el nombre del grupo que la entona, la alabanza. Así que te invito a que confesemos, ahora no orando la misericordia, sino celebrando la misericordia, que son nuevas cada mañana, y que por sus misericordias que son nuevas cada mañana no hemos sido destruidos y no seremos consumidos. Cantemos con alegría y gozo, unámonos en esta preciosa alabanza a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo y a su bendito Espíritu Santo.
Gracias, Señor. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso para el último bloque de nuestro programa de hoy, programa número 28, dedicado al capítulo 19 del libro de Génesis. Y para terminar, siguiendo con la interpretación que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, en este caso particular del capítulo 19, le invito a que leamos en 2 de Pedro capítulo 2, una escritura que ya hemos leído anteriormente, pero que ahora vamos a concentrarnos no tanto en la figura de Lot, sino en cómo se interpreta la destrucción de Sodoma y Gomorra. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice: «Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente». Quiero rescatar esta interpretación porque está diciendo que la destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo por propósito, entre otras cosas, ponerlas de ejemplo a cualquiera que esté viviendo o que quiera vivir impíamente. Entonces, cuando miramos estos ejemplos de destrucción, estas tragedias, estas cosas tremendas que ocurren, que ya el Señor, como vimos, declaró que eso no significa que nosotros no estemos mereciendo esa destrucción, de manera tal que si no nos arrepentimos, pereceremos de la misma manera como perecieron los ciudadanos de Sodoma. Sin embargo, aquí dice, están puestas como ejemplo para cualquiera que pretenda, que quiera, que haga del propósito de su vida vivir impíamente. Y ya vimos entonces que vivir la vida centrado en las cosas que son de la vida cotidiana y que son legítimas, eso es vivir impíamente. Ya estás viviendo impíamente. Si no estás viviendo para Cristo, si no estás viviendo para el Señor, ya estás viviendo impíamente. Y por lo tanto, tienes que mirar el fin de una vida vivida impíamente. ¿Cuál es el fin? Tienes que mirar el ejemplo. Dios puso este ejemplo. O sea que la destrucción de Sodoma y Gomorra es un mensaje permanente para todos nosotros, para cualquiera que quiera vivir de una manera incorrecta o que no viva con el propósito, que no viva para el propósito de Dios. Así que interesante este pasaje. Y libró al justo Lot. O sea, considera el ejemplo de destrucción y también considera el ejemplo de salvación. Libró al justo Lot. Entonces, esta es la enseñanza. Sabe el Señor librar a los piadosos y sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ambas cosas. Y para eso está entonces el ejemplo de Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas ciudades convertidas en ceniza, reducidas a ceniza, y está también la liberación, la salvación de Lot, para aquellos que quieran vivir la vida de manera piadosa. Y un texto más en Judas, en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, así que solo se mencionan los versículos. En el versículo 7, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, son 4 ciudades que fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, refiriéndose a los ángeles, que pecaron, repito, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado,
e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué quiero rescatar de acá? Acá es muy parecido a lo que acabamos de ver en Pedro, pero acá agrega algo que quiero finalmente comentar. Dice que estas ciudades de Sodoma y Gomorra fornicaron. La palabra fornicación es la palabra porneia en griego, y que quiere decir depravación, perversión, degeneración, degradación. ¿Y cómo se degradaron o se pervirtieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? Dice, yendo tras vicios contra naturaleza. Entonces quiero decir lo siguiente: todo pecado es contra Dios. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado transgrede la ley de Dios. Todo, el más grande y el más chico. Pero hay algunos pecados que, además de ser contra Dios, son contra natura. Como dice acá, contra naturaleza. Así que esos pecados, como por ejemplo la zoofilia, tener relaciones sexuales con animales, no solo son pecados contra Dios, sino son pecados contra la naturaleza, porque la naturaleza tiene un orden. Los árboles dan frutos según su especie, según su género. Tú no tienes la incertidumbre de que un manzano te va a dar naranjas. Tú no tienes la incertidumbre de que un manzano te pueda dar melones. Tú sabes que un manzano te va a dar manzanas. Porque Dios estableció un orden creacional, una estructura creacional, que determina entonces que todos se reproducen, los vegetales y los animales y los seres humanos, según su especie. Entonces, cuando se transgrede no solo el orden moral de Dios, sino se transgrede las barreras creacionales, los límites creacionales, entonces ahí estamos, además de ser pecados contra Dios, son pecados contra natura. No todos los pecados son contra natura, pero hay pecados contra natura. Entonces, quiero, para terminar, entonces, hacer esta precisión. En el caso de Sodoma y Gomorra, en el caso particular del homosexualismo, hay un pecado, además de ser pecado contra Dios, es pecado contra natura. Para tal efecto, digo esto último para terminar, la Iglesia debe acoger a las personas que por algún error genético o de algún otro tipo, congénito, no sé, desconozco el tema, haya nacido en esta condición. Estadísticamente creo que corresponde al 0,00 no sé cuánto. Pero hay esos casos, y nosotros tenemos que ser capaces de acoger y de acompañar y de ayudar a estas personas a resolver su situación. Lo que no podemos aceptar es lo que pretende hoy día la ideología de género, de decirnos que todos los seres humanos nacemos neutros y que nadie sabe a ciencia cierta cuando nace cuál es su identidad sexual. Que el fenotipo de las personas, los caracteres sexuales que acompañan físicamente a la persona, no determinan necesariamente su condición sexual. No se puede, por las excepciones, hacer una generalidad. Ese es un error tremendo. Justamente las excepciones confirman la regla. El 99,9 coincide su envoltorio con su realidad interior.
Pero hay excepciones, y la iglesia tiene que estar abierta, tiene que estar dispuesta, tiene que ser acogedora, y tiene que entender y saber discernir que hay excepciones y que esas excepciones tienen que ser acogidas, recibidas, atendidas, acompañadas y resolver esa situación. Amén, amigos, se nos fue el tiempo. He tocado algunos temas complicados, complejos, de no fácil explicación, pero era el momento de decir algo a propósito de lo que dice Génesis capítulo 19. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Te invito a que sigamos juntos. Nos encontramos los miércoles y los viernes. Y si te interesa revisar los programas anteriores en mi página de Facebook, a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel, puedes encontrar todos los programas anteriores. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.